Estamos pagando arriendo, ¿verdad? Hay unas cuantas que han tenido la bendición quizás de tener su propia construcción, su propio lugar de reunión, pero a la mayoría de las iglesias nos toca cada mes ver cómo hacemos para pagar el arriendo. Y yo sé que la ilusión de cada iglesia es tener su propio terreno, ¿verdad? Su propia construcción, un edificio de pronto tan bonito como este, en el que podamos reunirnos y nuestros hijos puedan crecer allí. Después de que nosotros nos vayamos de este mundo, ellos se queden allí y se queden también con eso para las siguientes generaciones. Es un gran proyecto. Quiera el Señor algún día regalarle a cada iglesia su propio lote, su propio lugar de reunión. Amén. Unos poquitos tienen fe, pero yo espero que oremos fuertemente para que el Señor nos conceda eso. ¿Por qué no soñar, hermanitos? ¿Por qué no imaginarnos que eso ocurre y que llega la bendición? Que el Señor le regaló un lote a la iglesia. Y entonces el pastor traza el plan de que cada familia aporte lo que quiera a esa construcción. Y entonces de pronto los Arango llegan con un viaje de arena. Útil, ¿verdad? Muy útil. Tal vez van a llegar después los Vanegas con 500 ladrillos. Bienvenidos los ladrillos, ¿verdad? Son muy necesarios. Y después los Munevar de pronto llegan con unos 1000 bultos de cemento. Se van a necesitar, gloria a Dios. Pero resulta que en la iglesia también están los yepes. Y los yepes llegan un día con unas bolsas raras que tienen adentro lingotes de oro, porque ellos quieren que se fundan esos lingotes de oro y se enchapen las columnas de la iglesia con oro. Pero los Zárate no se quedan atrás, y entonces ellos traen un cofre lleno de piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes, porque ellos quieren decorar las paredes de la iglesia con esas piedras preciosas. Y cuando se están recogiendo los materiales, resulta que también hay una familia que llegó con unos palos podridos que se encontró en la basura al lado de un poste. Y otros vieron unas hojas secas en un parque, las recogieron, las metieron en una bolsa de basura y las llevaron a la iglesia como materiales de construcción. Qué tremendo contraste, ¿verdad? Qué tremendo contraste. Pues hermanos, según el apóstol Pablo, así es la iglesia de Cristo. Ustedes lo acaban de escuchar en 1 Corintios 3, una construcción que depende de los materiales que cada uno quiera ofrecer. Y este mensaje es acerca de este proyecto que nosotros llamamos iglesia, para que reflexionemos acerca de los materiales que estamos ofreciendo y para que recordemos cuál es nuestro papel como obreros en esta construcción. Porque no se requieren solamente materiales, se requiere mano de obra, y la mano de obra somos todos nosotros, los obreros. Este sermón tiene por título Iglesia en Construcción. Iglesia en Construcción. Y vamos a tener 2 puntos solamente, las 2 cosas importantes de una construcción, los obreros y los materiales. Y vamos a comenzar hablando de los obreros, los obreros. Vaya por favor nuevamente a 1 Corintios 3. Vamos a estar estudiando de los versículos 1 hasta el versículo 17. Y antes de entrar a ver el texto, deseo darles el contexto. Ustedes han leído las cartas de los Corintios, la primera y la segunda. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchísimos problemas. Desórdenes en los cultos, falsas doctrinas. En esa iglesia se negaba la resurrección de los muertos. Habían conflictos entre los creyentes tan graves que tenían que ir a las autoridades para resolverlos. Toleraban la inmoralidad descarada de uno de sus miembros porque había un muchacho que se acostaba con la madrastra y la iglesia lo sabía y no hacía nada. Durante la Santa Cena se emborrachaban porque estaban acostumbrados a los bacanales y pensaban que por haber vino era una fiesta.
para desordenarse y beber. Muchos problemas, pero de todas las cosas que estaban mal en la iglesia, sin duda la más grave eran las divisiones internas. Y ustedes pueden ver desde el capítulo 1 de la carta a Pablo enfrentando esas facciones que se habían formado en torno a ciertos predicadores. En 1 Corintios 1:12 dice que habían unos que decían yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Apolos, y otros decían yo soy de Cefas, y había otro grupo más espiritual que decía no, yo soy de Cristo. Como si los demás no lo fueran. Ellos eran los más espirituales. Seguramente los corintios pensaron que en la iglesia debió ocurrir lo mismo que ocurría en la filosofía griega, que estaba separada por escuelas de pensamiento. Y por eso cada uno buscó matricularse en la escuela del líder de su preferencia. Pedro, el líder de los apóstoles. Pablo, el gran maestro. Apolos, el gran predicador. Y al hacer eso se estaban comportando igual que los impíos, y al hacer eso los corintios revelaron su inmadurez. Por eso era necesario seguir enseñándoles lo básico, darles leche en lugar de alimento sólido, porque su comportamiento demostraba que aún les faltaba mucho por crecer. Vayan a 1 Corintios 3, versículo 1 al 4, y vamos a ver esa exhortación que Pablo le hace a ellos. Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Sí. Sí son carnales. Sí son carnales. El comportamiento que ellos tenían era propio de gente que no era cristiana, porque estaban movidos por intereses egoístas, porque habían convertido el ministerio cristiano en una especie de competencia y habían fracturado la iglesia buscando el protagonismo de algún grupo. Ellos seguían siendo cristianos, Pablo los llama hermanos, pero parecían impíos por sus disputas internas. Y no importaba el mucho conocimiento que presumían tener, porque al ser griegos se las daban de que sabían mucho. No importaban tampoco los dones espirituales que abundaban en la iglesia, que ustedes han leído la carta, había diversidad de dones. No importaba la elocuencia que tuvieran los líderes allí en la iglesia de Corinto, al final su comportamiento los delataba como ignorantes y como inmaduros, por eso necesitaban otra vez lechecita, las cosas básicas de la fe. No se le podía dar buena doctrina, doctrina profunda, doctrina un poco más difícil, no le iban a poder asimilar. Bueno, hermanitos, en nuestros días no es diferente. No es diferente. Muchas iglesias presumen de tener abundancia de dones espirituales. Y la gente dice hablar en lenguas, y la gente dice profetizar, y dice echar fuera demonios. Tienen supuestos dones espirituales, pero no tienen frutos espirituales. No hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no hay. También hay muchas congregaciones que presumen de tener muchos cristianos, pero que tienen muy poco de Cristo. Y esas iglesias creen que son iglesias maduras simplemente porque tienen un número inmenso de personas adentro. Y hermanos, en el caso de las iglesias reformadas, también tenemos que decir que con frecuencia confundimos el intelectualismo con la madurez. Llenamos nuestras cabezas de buenos libros, procuramos de ser juiciosos con el estudio, cuidadosos con la doctrina, y hay que decir que todo esto es bueno, todo esto es necesario, pero no es suficiente. Porque si estas cosas, todo este estudio que tenemos en la iglesia no contribuye para que seamos más como Cristo, entonces solamente va a servir para envanecernos, para volvernos presumidos. Y por eso muchas veces en las iglesias reformadas nos comportamos como niños, descalificando a los que no hacen las cosas de la misma manera que nosotros, y nos comparamos entre iglesias. Y eso revela nuestra inmadurez. No es raro que un miembro de una iglesia reformada le pregunte a otro: bueno, ¿y en su iglesia ya hay membresía? No, pues mira, estamos en un proceso, todavía no hemos empezado. Y el otro por dentro está pensando: en la mía sí. En la mía sí hay 40 miembros. ¿Y en su iglesia ya hay pluralidad de pastores? No, solamente hay un pastor y está en proceso de ordenación.
en la mía sí, hay 3. ¿Y ustedes están trabajando en misiones? No, apenas tenemos una reunión los domingos, no estamos haciendo más. Viera nosotros sí estamos evangelizando y abriendo nuevas iglesias. Hermanos, es tan fácil comportarnos como niños cuando olvidamos las cosas que son de verdad importantes. Y muchas veces los reformados actuamos así, con la cabeza hinchada de conocimiento, pero con el corazón muy chiquito, con muy poca semejanza a Cristo en nuestras vidas, con mucha doctrina de calidad, pero sin caridad en la doctrina, sin amor en la doctrina que nosotros practicamos. Ahora, volviendo a la iglesia de Corinto, lo que había causado las divisiones tan terribles que ellos tenían era el orgullo, porque cada uno quería destacar, cada uno quería parecer más espiritual, más sabio, por seguir a este o a aquel predicador. Y al hacer eso, los corintios habían convertido a los predicadores en celebridades. Ahora ya no era simplemente el apóstol Pablo, era el gran apóstol Pablo que tenía seguidores en esa iglesia. Y lo mismo pasaba con Pedro y con Apolos y con los demás. Entonces es por esto que Pablo tiene que recordarle a los corintios que él y todos los demás son colaboradores, servidores y nada más. Miren el versículo 5, 1 Corintios 3:5, dice que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué dice Pablo que era él y Apolos? Ellos eran servidores. Y allí cuando habla de servidores, usa una palabra que nosotros conocemos, la palabra diaconai. ¿Recuerdan esa palabra? Para que quedara clara la labor de él. La labor de él era ser un servidor de la palabra. Él era un ministro de la palabra, un diácono de la palabra, eso era él. Y Pablo lo que hace es comparar la iglesia con un cultivo en el que a él le fue asignada la labor de plantar la semilla, mientras que Apolos tenía el deber de regar la semilla. Pero, ¿cómo pasan los cultivos? Sin importar qué tan bien hagas tu trabajo, al final no eres tú el que hace crecer las plantas, porque las plantas necesitan del sol, necesitan de la lluvia. Entonces, en últimas, ¿quién las hace crecer? Dios hace crecer las plantas, ¿verdad? Es Dios quien da el crecimiento. Por eso es importante, hermanitos, entender el papel que tenemos los ministros. Aquí hablo de los que somos pastores, de los que predicamos el evangelio. Tenemos el deber de plantar semillas y regar semillas. Pero tenemos que reconocer nuestras limitaciones, porque sin importar qué tan diligentes seamos, al final solo podemos esperar que Dios haga la obra, porque solo Dios puede hacer crecer esa semillita y hacer que dé fruto. Entonces solo Dios puede hacer que las iglesias maduren, que hayan más conversiones, más bautismos, más miembros, más líderes, más misioneros. Solo Dios lo puede hacer. Y en el caso de nosotros como papás no es diferente con nuestros hijos. Tenemos el deber de sembrar la semillita en sus corazones, regar constantemente esas semillitas y esperar. Esperar que Dios haga la obra en sus vidas, esperar que Dios los traiga a sus caminos, porque solo Dios da el crecimiento. Pero ¿de quién es la responsabilidad de sembrar y de regar? De nosotros, los que estamos allí predicando. Al entender este papel que ocupamos los pastores y los predicadores y todos los que predicamos el evangelio, ¿no les parece que es absurda la jactancia? Uno de que puede presumir. Si hemos podido servir en algo en la iglesia es porque Dios nos ha dado ese privilegio y por eso a Él y solo a Él le pertenece la gloria por cada fruto de la iglesia. Todos los que estamos en el campo trabajando no somos más que ayudantes, eso somos. Entonces, no es que Dios nos ayuda a llevar a cabo esta tarea. Somos nosotros a quienes se les da el privilegio de ayudar, pero es suya la obra y suya completamente la gloria en la iglesia. Y yo quiero abrir mi corazón delante de ustedes, porque después de entender
lo que dice 1 Corintios 3, me di cuenta de que por mucho tiempo mis oraciones eran equivocadas. Cuando yo comencé en el pastorado hace 12 años, mis oraciones eran: Dios, ayúdame a que las personas vengan el domingo. Dios, ayúdame a que yo los pueda guiar, a que yo les pueda enseñar, a que yo pueda mostrarles el evangelio y la palabra. Ayúdame para que no haya tantos problemas, para que entre ellos se entiendan y no tengamos que llamarlos a procesos disciplinarios cada rato. Dios, ayúdame. Ayúdame a hacer iglesia. Pero hermanos, esa oración está equivocada. Esa oración está equivocada porque tiene la perspectiva incorrecta. Porque el que está ayudando soy yo, la obra es de Él. El campo es suyo, el cultivo es suyo, yo soy un jornalero. Entonces, hoy día mi oración es otra. Mi oración es: Dios, gracias por permitirme servirte, por usarme para predicar el evangelio, por haberme rescatado del mundo y hoy darme ese enorme, enorme gozo de ser un ministro tuyo. Permíteme ayudar y gracias, Dios, por lo que pueda yo hacer a favor de tu causa, a favor de tu reino, a favor de tu iglesia. Gracias, Jesús. Jesús, ustedes recuerdan, dijo: yo edificaré mi iglesia. No dijo: tú edificarás mi iglesia, tampoco dijo: juntos edificaremos la iglesia, ni Cristo dijo: yo edificaré tu iglesia, pastor. No, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, es su obra y es por su gracia que podemos ayudar. Que ninguno sienta que hizo mucho hoy al servirle a Dios de alguna manera, porque lo que Dios hizo fue concedernos el privilegio, una vez más, de poner nuestra mano en el arado. En ese cultivo nuestra labor va a variar mucho, de un día al otro. A veces Dios nos va a usar para sembrar, a veces nos va a usar para regar, y no somos más importantes que la labor que realizamos. Por eso somos útiles, por lo que hacemos. Miren el versículo 8, en 1 Corintios 3, 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, son parte de un mismo proceso, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No va a pasar, hermanos, que ustedes lleguen a un cultivo en donde haya un monumento al mejor sembrador, el gran sembrador, y otro monumento acá al gran regador. No lo hay. Cada uno hizo su tarea, se le pagó, se fue. Chao. Entonces, hay que entender que en el cultivo de Dios, esto de sembrar y esto de regar, significa, hermanos, que todos los que hacemos este trabajo al final vamos a tener nuestra recompensa. El que evangeliza un alma va a recibir recompensa. Y el que la está discipulando también va a recibir recompensa. Si usted hoy se aguantó la lluvia esperando una persona para traerla acá, hermanito, tranquilo, de eso también va a haber recompensa. Los pastores que han estado trabajando, pastoreando sus congregaciones, de eso tendrán recompensa. Todos al final, los que estamos metidos aquí trabajando, vamos a recibir la recompensa, porque la Biblia dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Dios pagará justa y generosamente a sus colaboradores. La obra es de Él, pero la hace a través de nosotros, los cristianos. Miren el versículo 9. Allí Pablo reafirma esto de que somos colaboradores, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, colaboradores, ese es el título honorable que tenemos los predicadores. Sea Pablo, sea Apolos, sea Agustín de Hipona, sea Juan Hus, sea Martín Lutero, sea Juan Calvino, sea Charles Spurgeon, sea Jonathan Edwards, sea R.C. Sproul, sea John MacArthur, sea Paul Washer, sea Sugel Michelén, sea Miguel Núñez, o cualquiera de los pastores que estamos acá presentes, todos somos jornaleros de esta labranza de Dios, y el único importante es Dios. Y Él es celoso de su gloria y no está dispuesta a compartirla con nadie. Solo Él debe ser exaltado en la iglesia, porque a Él le pertenece solamente la gloria en su terreno, en su campo, en su cultivo. Todos vamos a tener siempre que luchar con esa tentación de hacer celebridades de los pastores,
como lo hicimos antes, cuando de pronto estuvimos en el carismatismo, cuando veíamos a los pastores como figuras inalcanzables, inmaculadas, que casi levitaban para llegar al púlpito. No, hermanitos, cuidémonos de eso, cuidémonos de idolatrar a los pastores, sean pastores vivos o sean pastores muertos, porque el único que debe ser exaltado en su iglesia es el Señor. Es importante nutrirnos de las enseñanzas de los pastores, claro que sí, pero sin olvidar lo que son: diáconos de la palabra, servidores, colaboradores y nada más. Solo Cristo debe ser exaltado en la iglesia. Además, se le hace un daño al mismo hombre, al mismo pastor, que se exalta, porque la gente termina idealizándolo y poniendo una carga imposible sobre sus hombros y los hombros de su familia. No se nos puede olvidar, hermanitos, que sin importar cuánto fruto tenga un predicador, sigue siendo un pecador. Entonces, los pastores deben ser amados por sus iglesias, sí, amén. Deben ser cuidados por sus iglesias, amén. Pero nunca idolatrados. Nunca idolatrados. Ustedes van a ver, hermanos, que tristemente todos los años se acaban ministerios porque hay predicadores que caen en pecado. Pues, hermanitos, que eso nos recuerde a todos en dónde debemos tener puesta nuestra mirada: en Cristo y no en los hombres, porque solo Cristo debe ser exaltado en su iglesia. Amén. Bien, ya vimos los obreros. Ahora vamos a hablar de los materiales de esta iglesia en construcción. Y el apóstol Pablo nos va a trasladar a otro escenario. Ya estuvimos en ese cultivo en el que estamos trabajando, la labranza de Dios, los que siembran, los que riegan. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a llevar a un lugar distinto, a un edificio que se está construyendo. Dice el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo dice que él es un perito arquitecto, es decir, él es el experto constructor cuyo trabajo fue poner los cimientos en la iglesia de Corinto. En su labor apostólica, Pablo predicó a Cristo en Corinto. Ese es el fundamento del que él está hablando. De Cristo y su mensaje, Cristo y su obra, Cristo y su salvación. Y sobre ese fundamento que Pablo había establecido en la iglesia de Corinto, los demás colaboradores como Apolos, más adelante quizás Tito, quizás Timoteo, quizás Bernabé, el que fuera, sobre ese fundamento que es Jesucristo tenían que seguir edificando, sobreedificando, predicando. Ahora, el fundamento está claro, ¿verdad? El fundamento de la fe cristiana es una persona, la persona de Jesucristo. Se supone que todos nosotros estamos sobreedificando, construyendo sobre ese fundamento que es Jesucristo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿lo conoces? ¿Tú conoces a Jesucristo? ¿Lo conoces? Yo te quiero dar 4 cosas que tú debes conocer de Jesucristo para saber que estás construyendo sobre el fundamento correcto. 4 cosas que debes saber sobre Jesucristo. La primera, debes conocer su identidad. Debes saber quién es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, que nació en un pesebre, que creció en Nazaret, que es el Mesías prometido, que por nuestros pecados fue clavado en una cruz. Tienes que saber quién es Jesucristo. Pero en segundo lugar, debes conocer su obra. Debes saber qué hizo Jesucristo. La obra de Cristo se puede dividir en 2 grandes grupos: su humillación y su exaltación. 3 por aquí y 3 por acá. En su humillación nosotros tenemos su encarnación. Él se humilló al hacerse hombre. Tenemos también su sometimiento a la ley, porque Él es el legislador que se puso debajo de sus propias leyes. Y tenemos también su muerte en la cruz, que fue humillante. Esa es su humillación. Pero ahí no acabó, sino que también tenemos su obra de exaltación, que comienza con su resurrección. Jesús al tercer día se levantó entre los muertos. ¿Y qué pasó? Ascendió a los cielos. Y un día va a volver. Jesucristo regresará. Y ese día todo ojo le verá
y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa es la obra de Jesucristo, esas tres cosas en su humillación y esas tres cosas en su exaltación. En tercer lugar, debes conocer su mensaje. Debes saber qué enseñó Jesús. Pues para ser su discípulo debes hacer de Jesús tu maestro. Y yo te pregunto, ¿tú conoces la doctrina de Jesús? ¿Has leído los 5 discursos de Jesús que están en el Evangelio de Mateo? ¿Estás muy familiarizado con el Sermón del Monte? ¿Puedes reconocer fácilmente las palabras de Jesús porque estás familiarizado con ellas? ¿Conoces el Evangelio? ¿Entiendes la doctrina? Porque si no es así, no conoces a Jesucristo porque no conoces su mensaje. Y en cuarto lugar, debes conocer su persona. Debes tener una relación personal con Jesucristo. Porque Jesucristo no es un amigo imaginario que tenemos los cristianos en nuestra cabeza. No es tampoco un concepto filosófico. No es tampoco un personaje histórico al que reverenciamos. Jesucristo está vivo porque se levantó entre los muertos. Y tú puedes conocerlo por medio de la palabra y por medio de la oración. Porque Él está vivo. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces el fundamento de la fe cristiana? Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. Pero no solo es importante conocer el fundamento de la obra, es necesario también entender la clase de edificio que estamos levantando en este proyecto llamado iglesia. No estamos levantando una empresa. Muchos de nosotros venimos de lugares que convirtieron la iglesia en una empresa, un negocio familiar. No estamos construyendo ese edificio. No estamos tampoco levantando una especie de organización religiosa, una institución con una macroestructura. No estamos haciendo eso. Tampoco estamos adelantando una causa política, porque queremos cambiar las leyes de nuestro país y entonces todos juntos vamos a ir a votar y vamos a traer aquí a los candidatos para que nos... No. No estamos construyendo ese edificio tampoco. Estamos levantando un templo. Ese es el edificio que estamos levantando, un templo santo sobre ese fundamento que es Jesucristo. Eso es la iglesia, un templo santo cuyo fundamento es Jesucristo. Y debido a que es un templo santo en el que Dios va a habitar, debe ser construido con los mejores materiales. Voy a decir esto con mucho respeto, no puede ser un rancho, porque no es digno de él. Los mejores materiales tienen que ser aportados a esta construcción llamada iglesia. Por eso te pregunto, en esta obra de Dios llamada iglesia, en la que todos estamos trabajando, ¿tú qué has invertido? ¿Qué clase de materiales has aportado? Miren el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día, y se refiere al día del juicio final, la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanitos, según el apóstol Pablo, es importante aportar los mejores materiales a la obra, porque un día el fuego probará la calidad de nuestros materiales. Aquellos que están construyendo con oro, plata, piedras preciosas, van a recibir recompensa. Mientras que los que apenas aportaron madera, heno, paja, hojarasca, no van a recibir nada, porque esos materiales no van a resistir la prueba del fuego. ¿Cuál fuego, hermanos? Pablo deja claro que aquellos serán salvos, aunque así como por fuego. ¿Cuál fuego? El fuego de los ojos de Jesús. ¿Te recuerda en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando Juan ve la descripción, nos da la descripción de quién es Jesucristo? Él nos dice que su rostro resplandece como el sol con toda su fuerza, que Cristo está vestido con una túnica blanca, que tiene un cinto de oro en su pecho, que sus pies son como bronce bruñido, refulgentes como en un horno, sus cabellos como blanca lana y sus ojos como llama de fuego. Y sus ojos son como llama de fuego porque en su mirada está el juicio, porque es ante sus ojos que nosotros vamos a venir a presentar los materiales que aportamos a la iglesia.
Entonces, cuando Cristo se siente en este gran trono blanco para juzgar a los muertos, sus ojos van a ser como llamas de fuego que van a juzgar todas nuestras obras, y todo lo que sea inútil y sin valor será consumido delante de su mirada. Y a la luz de esto que acabamos de ver, yo te quiero hacer esta pregunta para que medites seriamente en este asunto. En el día del juicio final, ¿lo que has hecho por Cristo resistirá la prueba? En el día del juicio final, lo que tú has aportado, tus materiales, tu servicio, ¿resistirá la prueba de su mirada? ¿Cómo saberlo? Pastor, ¿cómo podría saberlo? Respondiendo dos preguntas que están aquí en el texto. La primera pregunta es esta: ¿lo que hiciste tenía el fundamento correcto? ¿Lo que hiciste tenía el fundamento correcto? Porque si pusiste un fundamento distinto a Jesucristo, todo lo que hiciste no va a servir para nada, se va a consumir ante el fuego del juicio y no vas a tener recompensa. Por ejemplo, los judaizantes del tiempo de Pablo, ellos tenían por fundamento las obras, no a Cristo. Y los judaizantes que hasta el día de hoy siguen dando molestias, tienen el mismo fundamento. Ellos esperan ganarse la salvación observando las ceremonias religiosas de la ley. Y tú los ves todavía usando la kipá, usando el talit, celebrando fiestas judías, algunos hasta se circuncidan. Están construyendo sobre el fundamento equivocado. Los testigos de Jehová, ellos tienen un fundamento distinto a Jesucristo, la atalaya. Y si de pronto hay alguno que haya salido de los testigos de Jehová que está pensando, bueno, allá en los testigos de Jehová yo me dediqué mucho tiempo a repartir revistas en las esquinas, no te sirvió de nada. No esperes ninguna recompensa de eso, porque estabas edificando sobre un fundamento equivocado. Los católicos tienen también un fundamento equivocado porque su fundamento no es Cristo, sino la tradición. Y todos los que salimos de allá, que invertimos nuestras vidas y mucho de nuestro tiempo y nuestros recursos sirviéndole a esa institución, estábamos edificando sobre un fundamento distinto a la fe cristiana. Tanto a los judaizantes como a los testigos de Jehová, como a los católicos, hay que predicarles el evangelio para que sean salvos. Ellos están esperando que mediante su trabajo y su servicio Dios les dé un gran premio en los cielos. No va a haber ningún premio porque estaban construyendo sobre el fundamento equivocado. Y quizás alguno, al escucharme hablar así, piensa, pero pastor, eso es injusto, porque yo trabajé duro. Sí, tú trabajaste duro allá, pero trabajaste en el edificio equivocado. No estabas en el edificio que es la iglesia, en ese templo santo, cuyo fundamento es Jesucristo. La segunda pregunta que tienes que hacerte para saber si lo que has hecho va a resistir la prueba de la mirada de Cristo, la prueba del fuego de su juicio, es esta: ¿lo que hiciste estaba hecho con los mejores materiales? ¿Lo que hiciste estaba hecho con los mejores materiales? De los que estamos acá, muchos venimos de iglesias en las que se predicaba el evangelio de la prosperidad. ¿Y cómo trabajamos allá? ¿Sí o no? Y madrugamos, y corrimos, e hicimos todas esas cosas, pero sin doctrina. ¿Y eso en qué convierte todas nuestras obras? En hojarasca. Entonces sí, hermanito. Todas las noches de guerra espiritual, zapateando, echándole aceite al suelo, batallando con demonios, hojarasca. Todos los ensayos de alabanza para cantar canciones que eran herejías con música, canciones antibíblicas, todo ese desgaste en la guitarra y dándole hojarasca. Todos los libros que leíste de Benny Hinn, de Paul Yonggi Cho, David Yonggi Cho, de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de César Castellanos, el seminario al que fuiste, el ministerio que hiciste adoctrinándote con las ideas raras de estos hombres, hojarasca. Y todas las personas que tú trabajaste tratando de que fueran al preencuentro, al encuentro, al posencuentro y al reencuentro, hojarasca. Hojarasca.
y tú me dices, pastor, pero yo lo hice para el Señor. Que tú digas que lo hiciste para el Señor no cambia el hecho de que lo que ofreciste fue hojarasca. Y de pronto alguno en este momento se siente decepcionado. Bienvenido al grupo. ¿Te sientes decepcionado? Claro que sí, porque perdimos el tiempo. A muchos les costó su juventud, su vigor, los mejores años de su vida. Perdimos el tiempo y perdimos recompensas por seguir a los falsos maestros. ¿Y saben qué, hermanos? La Biblia nos advertía de eso. En 2 de Juan 1, del 7 al 11, el apóstol Juan, hablando de las consecuencias de seguir a los falsos maestros, le dice a los hermanos que no lo reciban. Y les dice así, 2 de Juan 1, del 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esa era la herejía del momento. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Participamos del pecado de estos falsos maestros, que lo único que buscaban era lucrarse con la fe de las personas. Pero no solamente participamos de sus malas obras al decirles bienvenidos, nosotros mismos perdimos el fruto de nuestro trabajo y comprometimos nuestros galardones en la eternidad. Hermanos, hay que cambiarle el nombre al Evangelio de la Prosperidad y empezar a llamarlo el Evangelio de la Ruina, porque eso es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad con las personas. Aquí en la tierra las arruina, pero peor aún, arruina a los cristianos en la eternidad porque les roba sus recompensas, porque hace que todo lo que ellos presenten en el día del juicio sea hojarasca. Pero bueno, espérate, de aquí en adelante, ¿qué? ¿Qué materiales vas a ofrecer? ¿Te vas a esforzar? ¿Vas a contribuir? Porque si ahora, conociendo el Evangelio como lo conoces en una iglesia reformada, te desentiendes y no ayudas y escoges una vida cómoda, lejos del trabajo de la iglesia, indiferente a la gran comisión, si eres egoísta con tus recursos y estás dedicado a perder el tiempo, creyendo que la iglesia es trabajo de los pastores, de los diáconos, de 2 o 3 familias. No te engañes, sigues presentando hojarasca. Cambiaste de iglesia, pero no cambiaste de materiales, sigues ofreciendo las mismas cosas. Y en el día del juicio, eso que estás ofreciendo resistirá la prueba. Ahora, hay que volver y decirlo, subrayarlo, serás salvo. El texto lo dice, serás salvo aunque así como por fuego, porque has creído en Cristo. Y la salvación es por su gracia, no por nuestras obras. En eso no hay discusión. Pero ¿qué va a pasar con las recompensas? Se van a ir como el humo de la hojarasca. Y tal vez alguno estará consolándose con lo que yo estoy diciendo y estará pensando, bueno, ¿qué importa si no recibo nada? Lo importante es que al final me salve. O sea, pasar así sea raspando. Eso es lo que importa. Bueno, manito, si usted piensa así, yo le invito a que reevalúe su fe porque tal vez usted no es cristiano. Porque un cristiano no solo está interesado en escapar del infierno, está interesado en hacer buenas obras. Porque para esto Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, o sea, entusiasmado por las buenas obras. Y son nuestras obras las que van a ser juzgadas en el día del juicio. En primer lugar, para ver si nuestra fe era verdadera. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente tener una fe profesante. Es necesario tener una fe practicante. La fe sin obras es muerta. Entonces, por los frutos vamos a conocer quiénes son los verdaderos cristianos. El día del juicio final, por causa de nuestras obras, se revelará si nuestra fe era verdadera o no. Y por causa de este juicio es que también nosotros vamos a recibir recompensas, hermanos.
recompensas en la eternidad. Nosotros tenemos que, como dice la palabra, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque la mayor parte de nuestra existencia no la vamos a pasar aquí en este mundo, la vamos a pasar en la eternidad con Cristo. Entonces ya es tiempo de que empieces a pensar en qué va a ocurrir después de la resurrección de los muertos contigo. ¿Qué recompensas vas a tener? Si tú miras las parábolas de los talentos, las parábolas de las minas que el Señor le entregó a sus siervos, aquel que multiplicó las 10 minas recibe autoridad sobre 10 ciudades. El Señor lo convierte a él en un gobernador de un pequeño imperio. Es decir, lo promueve a un cargo de más responsabilidad. Nosotros en la eternidad tendremos responsabilidades. Trabaja duro. Esfuérzate por entregarle a Cristo los mejores materiales, los mejores años de tu vida. Dedícate, estudia, esfuérzate. Suda sirviéndole a Cristo. Gástate. Gástate a ti, gasta lo tuyo por servirle a Él. Porque el Señor te tendrá una recompensa. Y vuelvo y te invito a pensar en esto. El día del juicio final, lo que has hecho por Cristo va a resistir la prueba. Mira el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aunque es verdad que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de acuerdo al contexto nosotros entendemos que aquí Pablo se está refiriendo es a la iglesia como ese templo en el que el Espíritu Santo habita. Y la advertencia es sumamente seria contra aquellos que se levanten contra su iglesia, contra su edificio, contra su templo, contra su proyecto. Dios destruirá al que se levante a destruir su templo. Sea quien sea, de donde venga el ataque. Si se levantan contra la iglesia gobernantes o filósofos o comunistas o progresistas o ateos o paganos, Dios destruirá a todos los enemigos de su iglesia. Eso es serio. Pero cuidado, porque en la iglesia de Corinto los que estaban fracturando la iglesia, armando grupitos, estaban destruyendo ese templo. Y Dios iba a disciplinarlos a ellos, a juzgarlos a ellos. Hermanos, Dios destruirá a los enemigos de su iglesia, aun si sus enemigos vienen de adentro de la iglesia. Como ha pasado con tantos falsos maestros. ¿De dónde se han levantado? Del interior de la iglesia. Porque hermanos, hay que aceptar que no es de todos la fe. Porque también en la iglesia, como van a haber ovejas, también van a haber cabras, van a haber lobos, van a haber hombres y mujeres que se van a levantar contra la congregación, la van a dividir. Porque como pasaba en Corinto, van a estar buscando seguidores para ellos, no para Cristo. Cuídate de ser uno de esos. Cuídate de ser uno de esos que están contra el templo que Dios está levantando, porque si divides la iglesia, no te estás levantando contra el pastor de la iglesia, te estás levantando contra el Señor de la iglesia. Teme. Para terminar, quiero dejarlos con algunas aplicaciones, comenzando en primer lugar con los cristianos, y en esto debo incluir también a nosotros los pastores, y hablarme a mí estas aplicaciones. En primer lugar, no te dediques a buscar seguidores para ti, sino para Cristo. Cuidado con hacer del púlpito una plataforma para promocionarte a ti mismo. En segundo lugar, fíjate que estés construyendo sobre el fundamento correcto, Jesucristo. Y fíjate que de verdad lo conoces. No sea que estés en un edificio equivocado. Tercer lugar, examínate. Revisa la clase de materiales que estás aportando a la obra. Y hay una manera sencilla de saberlo. ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado lo que tú estás aportándole a Cristo? ¿Nada? ¿Nada? Como en el ejemplo que les ponía al principio, te encontraste unos palos podridos en la calle y eso fue lo que trajiste. ¿No te costó nada? Has proyectado tu vida, has organizado tus prioridades para que todo lo que tú eres, cada minuto, cada latido de tu corazón, le sirva a Él y a su reino. Hermanos, con razón hay un viejo dicho que dice, el tiempo perdido lo lloran los santos, porque los santos que ya no están piensan, pude haber hecho más por Cristo. Que no te pase a ti eso. En cuarto lugar, teme
Teme, recuerda que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En quinto lugar, guárdate de intentar dañar de alguna manera a la iglesia de Cristo. No dividas, no calumnies, ama a la iglesia de Cristo, porque en Cristo dio su vida, dio su sangre, su amada esposa, su amada iglesia, ámala. Y por último, trabaja, gasta tu vida, gasta tu fuerza, madruga, trasnocha, gasta tus ojos, tus manos, tus pies, tu garganta, todo tu ser. Porque como decía el pastor Gino hace un rato, Cristo no dio la 10ª parte de su ser por nosotros. Él se entregó por completo y al final dijo, consumado es. Ni una gota de su sangre quedó por ser derramada, pero nosotros le ofrecemos tan poquito a Jesús. Hermanos, Él es digno de toda nuestra vida, de todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, porque Él murió por nosotros en una cruz. Entonces, yo quiero animarlos, a todos los cristianos en este lugar, a que nos pongamos manos a la obra, porque todavía falta mucho por levantar. Nuestras iglesias apenas están empezando, son iglesias pequeñas, inmaduras, como vimos durante la enseñanza. Esforcémonos porque de Cristo va a venir la recompensa. Amén. Amén. Ahora, no puedo irme sin hablarle a aquellos que nos visitan y que no son cristianos, que no se han bautizado en la fe cristiana protestante, o que de pronto han sido criados en la iglesia y son los hijos de nosotros, pero que no conocen al Señor. Yo debo decir esto con todo el temor y la misericordia que se necesita decir, pero el día del juicio no tienes esperanza si sigues en tu pecado. Vas a arder con tus malas obras, porque no resistirás la mirada de Jesús, cuyos ojos son como llamas de fuego. Él será tu juez. Él ha sido designado por Dios para juzgarte. Pero si tú te arrepientes, el que te va a juzgar es tu Salvador. Como pasa con nosotros los cristianos, que sabemos que Cristo nos va a juzgar, pero Cristo como juez no puede echar al suelo la obra de Cristo como Salvador. No puede estar Cristo contra Cristo. Y allí en el tribunal, ante el gran trono blanco, cuando estemos delante de su presencia, sí, Él juzgará nuestras acciones. Pero si somos suyos no nos perderemos. ¿Eres de Cristo? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? El fuego va a caer sobre ti si tú no te arrepientes. Pero el fuego no puede pasar por donde ya pasó. No sé si ustedes han visto que cuando hay un incendio forestal, los bomberos queman una zona, un incendio controlado, para que cuando el fuego venga, ya no tenga que consumir y el fuego ahí se detenga, se apague. Bueno, igual. Cristo sufrió el fuego del juicio de Dios en la cruz y el fuego ya no puede pasar hacia ti porque Cristo ya lo sufrió. Entonces, yo quiero invitarte a que vengas a Cristo porque Cristo recibió el castigo que tú merecías, el fuego que tú merecías, para que tú puedas ser salvo. Y ahora, en Cristo, dedica tu vida por completo a Él. Un Salvador tan maravilloso como Jesús no se merece menos que nuestra vida entera. Ojalá el Señor quiera perdonar todo lo malo que hemos hecho como cristianos, todo lo inútil, toda la hojarasca que le hemos ofrecido. Y lo poco bueno que hemos hecho en su iglesia mejore. Y de aquí en adelante el Señor haga la obra y nos use a nosotros para que nosotros podamos ayudar a que su iglesia crezca, su templo siga siendo edificado hasta que Él regrese. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanitos. Allí donde está, lo invito a que incline su rostro, cierre sus ojos, hable con Dios por un momento. Bendito Dios, hoy delante de ti estamos todos
convencidos por tu palabra de que tenemos que confesar nuestro pecado. Te hemos dado tan poco, Señor, a ti que nos diste todo. A ti, Padre, que nos entregaste a tu Hijo en una cruz. Cuán poco te hemos dado. Con qué materiales tan baratos hemos aportado a este gran proyecto tuyo que es la iglesia. Perdónanos, nos avergonzamos, Señor, de todo el tiempo perdido, de toda la energía gastada en hojarasca, Señor. Pero tú nos concedes una nueva oportunidad para empezar de aquí en adelante a hacer las cosas de una forma diferente y esforzarnos y gastarnos, proponernos, hacer tu voluntad, vivir para ti, dedicar cada segundo de nuestra existencia a promover tu causa, tu reino, obedecer tu palabra, amarte, servirte y hacer que otros te conozcan. Oramos, Señor, para que en este día cada iglesia que hoy se ha reunido en este evento reconozca que todavía podemos dar muchísimo más, todavía podemos trabajar con más fuerza, porque tú has prometido recompensar nuestro servicio, nuestra labor, y tú no mientes, y tú no quedas debiendo nada. Tú pagarás, Señor, a cada uno conforme a sus obras. Que nuestras obras hablen elocuentemente de nuestra fe, que demuestren que realmente somos cristianos, que te conocemos, que los demás puedan ver en nosotros un carácter verdaderamente cristiano y guárdanos, Dios, de dividir la iglesia, de buscar protagonismos. Guárdanos, Dios, y ayúdanos a entender que el único protagonista, el único importante eres tú, el Señor de la obra. Nosotros somos ayudantes, servidores solamente, dispuestos para servirte a ti. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte, de ayudar en este trabajo tan maravilloso de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén.